Amén. Aleluya, hermanos. Amén. Ahora vamos a tener nuestro tiempo de meditar en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Vamos a tener ese tiempo maravilloso luego de escuchar a nuestros hermanos, este tiempo de gratitud al Señor. Es un tiempo bueno, hermanos, porque los testimonios nos ayudan, nos fortalecen, nos hacen ver que Dios realmente, al Dios que estamos salvando, no es un pedazo de yeso, no es una madera, es un Dios vivo. Amén. Y sus promesas son fieles, son verdaderas, Padre, sí, hermanos míos. Y es necesario fortalecernos en eso. Hoy día, para mis hermanos que han ingresado un poco después de la lectura bíblica, nuestra lectura está en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10, desde el versículo 38 al 42. Lucas 10, del 38 al 42. Dice el título ahí: Jesús visita a Marta y a María. Amén. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta recibió a Jesús, dice, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bendito sea el Señor. Dice, hermanos, que esta palabra está escrita para nuestra enseñanza. Amén. Es maravilloso entonces cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios, decimos: Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres que yo entienda? ¿Cuál es la enseñanza? Amén. Aparte de que está escrita para nuestra enseñanza, en su palabra encontramos, como acabamos de ver en la lectura, el nombre de dos personas, Marta y María, dos mujeres, y una ilustración dada aquí. Y dice la palabra que está escrita para que nos sirva como ejemplo. Amén. Para que nos sirva como ejemplo. Entonces, Señor, qué lindo. ¿Sabe? La mejor manera de enseñar es a través de ejemplos. Amén, hermanos. Mejor se aprende cuando tenemos ejemplos, los que son maestros o los que somos alumnos, hemos sido alumnos y hasta ahora seguimos aprendiendo. El mejor método para aprender es a través de un ejemplo. Y acá la palabra de Dios no solamente es letras, instrucciones, ordenanzas, sino cada historia, hermanos, cada personaje. Amén. Y cada evento en la historia de la vida de estos personajes, desde Adán hasta el último. Cada personaje que está escrito, Pablo, Pedro, Elías, Ruth, Marta, Débora, hermanos, son personajes que están escritos para que nos sirva como ejemplo. Entonces, acá en esta historia ya tenemos hermosos ejemplos, hermanos. Una hermosa enseñanza para nuestra vida. La historia nos habla de Jesús visitando en los hogares, pero dice la palabra de Dios que Dios restaura todo lo que pasó. O sea que Dios sigue visitando, hermanos. Dios sigue visitando los hogares, Dios sigue visitando nuestra casa, Dios sigue visitando nuestros corazones, Dios está ahí. Y vamos a ver, vamos a hacer esta comparación entre la visita que Jesús hizo a la casa de Marta y María y la visita que hace cuando entra a nuestro hogar. ¿Cómo nos encuentra? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cuál es la disposición? Una de las cosas que nuestro hermano Javier, que está dirigiendo el culto, mencionó al empezar el culto, él decía esta pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué representa este tiempo de culto que vamos a hacer, hermanos? ¿Qué representa este tiempo de culto? Es solamente, bueno, la rutina de todos los domingos, de que, verdad, tenemos culto, a ver qué vamos a hacer, o es un tiempo realmente de alabar, de adorar, es un tiempo vivo, es un tiempo real, es un tiempo de nuestra relación como iglesia con Dios.
Desde ahí tenemos que empezar, hermanos. ¿Cómo estoy viendo este tiempo? Domingo 13:05 de la tarde. Tenemos culto. ¿Cómo estoy recibiendo este culto? Hay culto, ¿verdad? Hay que hoy, ¿verdad? El culto y solamente así como una rutina de tener un culto o como un momento de tiempo con el Señor en el cual quiero estar con mi corazón abierto a escucharle, a alabarle, a dedicar este tiempo con gozo, con alegría para el Señor. ¿Entiende, hermano? ¿Cómo le rindo al Señor? Dice en su palabra que cuando nos presentemos al Señor debemos presentarnos con toda seguridad. Primero que debemos presentarnos con toda confianza. Así dice su palabra. Que debemos acercarnos a Él con toda confianza, con nuestras fallas, con nuestros errores, con nuestros defectos. Tal vez en esta semana usted y yo le hemos fallado a Dios en algo, hermanos. Pero esas fallas no es para que nos alejemos de Dios, soy pecador, soy indigno, sino al contrario, venir a un Padre misericordioso, venir a un Padre perdonador, venir a un Padre en el nombre de Jesús, porque si nos humillamos y confesamos nuestros pecados, la sangre de Jesucristo nos limpia. Cristo Jesús es el abogado, dice su palabra, ya tenemos el abogado en Cristo Jesús. Ahora Cristo Jesús es el sumo sacerdote en el cual podemos confiar que Él va a interceder por nosotros. Y entonces, por eso Dios dice, acércate con confianza, tal como eres y como has sido, y los pecados que has cometido, tal vez has sido indiferente conmigo en esta semana, pero si vienes con un corazón contrito, humillado, yo te perdono. Y te perdono porque te amo. Y te perdono porque eres mi hijo. Qué maravilloso, hermanos. ¿Cómo estamos viendo, no? ¿Cómo estamos entendiendo nuestra relación con Dios? Y de eso se trata estos ejemplos lindos. ¿Cómo es que vemos a Dios? ¿Cómo es que Marta veía a Jesús y cómo es que María veía a Jesús? ¿Qué entendió Marta de la presencia de Jesús y qué entendió María de la presencia de Jesús, hermanos? Tal vez tú estás preocupado, ¿no? En tu hogar, tú estás alabando al Señor, tú estás buscando, pero tu hermana, tu hermano, los que viven contigo, todavía son un poco indiferentes, ¿no? ¿Cuál es el cuadro que presenta tu hogar cuando se encuentra Jesús contigo y cuando viene a visitarte? ¿Qué puede encontrar? Y esa historia es linda y la tenemos que traer a nuestra vida para ver en qué está fundamentada nuestra fe. De repente solamente es una religiosidad, ¿no? Qué alegría para Marta, vamos a pensar acá, qué alegría para Marta recibir a Jesús en su casa. Pero solamente era una alegría fugaz, pasajera, porque no estaba valorando quién era Jesús. Tal vez no entendía claramente quién era Jesús. Y lo que mencionó mi hermano Javier, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es Jesús en tu vida? ¿No? Nosotros por la palabra de Dios sabemos que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Amén. Jesús es Dios con toda la autoridad y toda la potestad, como él mismo lo dijo, toda la potestad me es dada desde el cielo. Jesús es aquel Rey de reyes y Señor de señores. Jesús es nuestro Dios soberano, como dice la alabanza, Jesús es mi Rey soberano. ¿Entiendes, hermano? ¿Cuánto estamos conociendo a Jesús de tal manera que valoramos su presencia en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿No? Vivimos tiempos de tantas preocupaciones, cargados de problemas, pero ¿cuánto valoramos al Señor, hermanos? ¿No? ¿Cuánto valoramos el tiempo? ¿No? Decíamos, este culto, hermanos, es un tiempo con Dios. Es una visita en la que uno abre su puerta para decirle, Señor, entra en mi casa, ¿no? Pero ¿cómo lo recibo? ¿Cómo estoy recibiendo? ¿Cómo estoy rindiéndole este culto al Señor, no? Y entonces, en esta historia vemos esas dos características, ¿no? La de recibir al Señor, bueno, de manera solamente humana, carnal, y la de recibir al Señor entendiendo quién es Él, qué cosa es Él, ¿no? Cuando leemos
allá en Lucas capítulo 7, la historia del centurión. Qué hermoso dice la palabra. El centurión oyó hablar de Jesús. Tenía a su siervo que estaba enfermo. ¿Y qué dijo él? Jesús es Dios. Jesús es Dios porque echa fuera demonios, hace milagros, calma vientos, resucita muertos. Jesús es Dios. Y dice, él llamó a Jesús, hizo llamar a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo también tengo autoridad como tú la tienes y solamente di la palabra. Qué importante es entender, hermanos, que ese Jesús es Dios, ya tiene su palabra y una palabra poderosa, una palabra que puede darnos vida, salud, sanidad. Grabé un video hace poco acerca de la palabra de Dios como medicina. Hermanos, qué lindo es entender quién es Jesús. Y entonces dice la historia acá, Jesús entró en la casa de María, de Marta y de María. Marta se alegró tal vez de Jesús, pero ¿qué dice la palabra aquí? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Entender quién es Jesús, entender que en su palabra hay bendición, hermanos. Ahora este tiempo que estamos acá, ya hemos cantado, ya hemos orado, su presencia está acá y decimos cómo he recibido a Jesús en mi casa, cómo estoy recibiendo a Jesús en este tiempo de culto, de alabanza, ¿no? ¿Estoy con mi corazón dispuesto como María o estoy tal vez preocupado por los afanes y haciendo otra cosa y distrayéndome con otra cosa y pensando en otra cosa como María? Miren lo que dice, María se preocupaba por muchos quehaceres, ¿no? Mire, María se preocupaba por muchos quehaceres. Acercándose le dijo, comienza la preocupación y comienza a mostrarse nuestro carácter, nuestra naturaleza carnal, ¿no? Comienza a manifestarse todo eso, hermanos. Cuando no entendemos quién es Jesús y no le damos su lugar a Jesús, necesitamos fortalecer eso, porque si no fortalecemos eso, nuestra visión humana, nuestra mente humana va a comenzar a manifestarse. Y aquí comienza a manifestarse esa realidad en la vida de Marta. Estaba viendo a María y estaba viéndola no como que estaba haciendo algo importante, sino que estaba viéndola como que ella estaba haciendo lo más importante, como que Marta estaba haciendo lo más importante y María estaba perdiendo el tiempo. Recuerdo, hermanos, Dios utilizó a un hermano para tratar con mi vida. Un hermano que trabajaba juntos conmigo en una empresa. Este hermano tenía su Biblia en su escritorio, yo lo veía porque mi oficina quedaba al lado de la de él y como nos dividían solamente vidrios, yo veía lo que él hacía. Yo todavía no tenía a Cristo en mi corazón, ¿no? Pero ya tenía noción de Cristo, ya había crecido escuchando de Dios, tenía noción de la palabra, pero no entendía ni valoraba todavía lo que era el Señor, no había tenido mi encuentro con el Señor. Y entonces veía, entraban a la oficina de este hermano y todo el que entraba a la oficina de ese hermano ya lo veía con su Biblia en la mano y compartiéndole la palabra de Dios y hablándole la palabra de Dios. Él era encargado de ventas. Y yo en mi carnalidad, yo decía, este hermano le pagan para que trabaje, pero sin embargo está haciendo otra cosa en vez de trabajar. Era una Marta. No entendía el valor de Jesús, ni entendía el mensaje, ni entendía nada. Y yo decía, en vez que se ponga a trabajar, ya está, ahí está, ¿no? Para mí lo que yo estaba haciendo era importante y lo que el hermano estaba haciendo, compartiendo la palabra, no era importante. Qué triste cuando no tenemos a Dios y cuando no entendemos, hermanos, el valor que le debemos dar al Señor, el tiempo que le debemos dar al Señor, nuestro servicio, nuestra atención a Dios. Y solamente eso se logra cuando abrimos nuestro corazón con sinceridad al Señor, hermano. Y entonces Marta comenzó así, ¿no? Manifestó su carnalidad, su humanidad, diciendo, Señor, dice, ¿no?
no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, mira, ¿no? No te das cuenta, yo estoy haciendo todo y ella no está haciendo nada, ¿no? Ella había escuchado de Jesús, sabía de Jesús, pero cuando leemos allá en Mateo capítulo 13, hermanos, la parábola del sembrador, ¿no? Y dice, y parte de la palabra, qué hermoso, ¿no? Cayó en el camino, parte de la palabra cayó entre las piedras, parte de la palabra de la semilla cayó entre espinas. ¿Y qué dice? Miren lo que dice aquella semilla que cayó entre espinas. Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice, mas la que cae entre espinas, este es el que, dice acá, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Qué tremenda realidad en la vida de Marta. Había escuchado de Jesús, había visto los milagros de Jesús, conocía, ¿no?, todo lo que había pasado con Jesús, pero no le daba lugar todavía en su corazón en Jesús como debe ser. Y entonces toda esa enseñanza y toda la palabra y todo ese conocimiento, hermanos, ¿qué cosa estaba haciendo? Dice acá, estaba siendo ahogado. Ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Cuando uno le da lugar a la palabra de Dios, hermano, la palabra es viva, es eficaz. Cuando uno pone atención e interés en la palabra de Dios, la palabra comienza a dar fruto. Pero Marta estaba más preocupada por sus afanes y por otras cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué dice la palabra? Es aquella que cae entre espinas. Me venía a la mente, podemos estar dentro de un culto y de repente tenemos una espinita en la mano. A mí me ha pasado en algún momento. En pleno culto fue una espinita en el dedo. ¿Y sabe qué sucede cuando uno tiene una espina en el dedo? No estamos tranquilos, ¿no? Y comenzamos con las uñas y comenzamos con la muela y comenzamos, no estamos tranquilos hasta no sacar, y mientras estamos afanados en sacar la espina, y ya no hemos escuchado nada del culto, ¿no? Me venía eso a mi mente, cómo una espina puede distraernos tanto de tal manera que ya no hemos puesto atención. Ya no hemos puesto atención a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere llenar nuestro corazón. Y entonces dice acá, el que cae entre espinos, dice, es la que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Ya no se manifiestan los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, que son frutos del Espíritu Santo por la palabra, sino se manifiesta nuestra carnalidad, ¿no? Estaba Jesús ahí delante de Marta, pero ella, sin embargo, en su carnalidad, en su afán, en su preocupación, las espinas estaban ahogando todo lo que ella debería entender. Y cuando se manifiesta eso, hermanos, comenzamos a manifestar nuestro carácter. Ya Marta estaba impaciente, ya Marta estaba de cólera, ya Marta estaba mirando a su hermana como la que no hace nada, ¿no? Vemos las cosas de manera distorsionada, porque no estamos entendiendo quién es Jesús, hermano, quién es Dios, qué lugar se merece, cuál es el momento, el tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo, dice el Señor, hay que barrer, hay que limpiar, hay que cocinar, todo tiene su tiempo, pero el tiempo con Dios, hermanos, es el tiempo en que usted y yo tenemos que tener mucha disposición, mucha reverencia, mucho amor para el Señor, hermanos. Solamente así habrá bendición, solamente así, si no, solamente es religión, hermanos, ¿no? Tal vez algunos amigos, hermanos que están invitados acá y en algún momento se compartirá este video, gracias a Dios por la vida de mi hermano Jorge que comparte a través de Facebook. ¿Y cuántas personas que dicen que tienen a Cristo, pero están viviendo solamente una religión, ¿no? Aún dentro del ambiente cristiano podemos decir que tenemos a Cristo, pero solamente vivimos una religión y la religión no es una vida
plena en el Señor. La religión solo vida es una vida de devoción, ¿no? Nos volvemos devotos, ¿no? Es devoción nada más. Yo soy devoto de Santa Rosita, yo soy devoto de la Virgen, soy devoto. Hermano, ¿de qué sirve ser devoto si no tenemos ninguna bendición por esa parte? La palabra de Dios y el Evangelio no es religión. Jesús no es religión. Jesús es salvación. Y por lo tanto, cuando venimos a Jesús y creemos en Cristo, ya nuestra vida no es de devoción, sino de convicción. Y tenemos esa convicción porque ahora somos hijos de Dios. Así dice la palabra en San Juan 1:12, ¿no? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hecho hijos de Dios. Entonces, vivimos un gozo diferente, tenemos una actitud diferente, hermano, ¿no? ¿Qué actitud tiene usted en este momento, en este culto? ¿Cuál es tu actitud? ¿De costumbre, de religión o de una vida de convicción para el Señor? Eso es algo que siempre como padres, como decía nuestra hermana, ¿no? A nuestros hijos tenemos que inculcarlos, hermano. Los domingos que hacemos nuestro culto en la mañana, ya hijos, vamos a hacer nuestro culto, así que así como me ven ahorita con mi corbata, así me presento en el culto con mi familia y ellos también tienen que presentarse bien vestidos como ir a la casa de Dios, porque hermanos, es la presencia del Señor. Y gracias a Dios por eso, ¿no? Gracias a Dios porque vamos entendiendo, hermanos. Esa naturaleza humana, carnal que tenemos, tiene que convertirse en una naturaleza espiritual, en un deseo ferviente de agradar al Señor, de agradecer al Señor. Yo honro a los que me honran, dice el Señor en su palabra. Y en cada detalle de nuestra vida, hermanos, debemos honrar al Señor. Y entonces, ¿qué dice la palabra aquí, no? Decimos, el hecho de decir que yo también creo en Dios, que yo también tengo a Cristo, yo también creo en Cristo, hermanos, y a veces solamente se vuelve religión, y la religión no sirve para nada. Cuando leemos la Biblia, en la Biblia no encontramos religión, en la Biblia encontramos convicción, fe, el Evangelio de Jesucristo, encontramos salvación, y la salvación es a través de Cristo Jesús. La religión solamente trae celos y contención de espíritu. Y dice la palabra en Santiago, capítulo 3, del 14 al 16, que donde hay celos y donde hay contención de espíritu, esa sabiduría no proviene de Dios. Esa sabiduría es satánica, terrenal, diabólica, dice la palabra, ¿no? Y eso es lo que estaba pasando con Marta acá. Aún teniendo a Jesús dentro de su casa, pero sin embargo no había ese desarrollo, no había ese encuentro, no había ese entendimiento. ¿Qué le dice Jesús a María, a Marta? Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Volvemos a repetir, hermanos, ¿es malo trabajar? No. ¿Es malo estudiar? No. Dios nos ha dado las habilidades para tener un trabajo, porque todo lo que hagamos prosperará por nuestro trabajito. Dios nos va a sustentar. ¿Amén, hermanos? Nuestro trabajo nos ayuda para sustentar nuestras necesidades y Él nos va a bendecir en el trabajo porque así dice su palabra. Gracias por la vida de mi hermano John, ¿no? En un año de pandemia, en un año de dificultades donde muchas empresas han quebrado, él dice, Dios me ha bendecido y mi empresa ha crecido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios que guía a sus hijos. No nos va a dejar, no nos va a desamparar. Entonces, ¿qué tenemos que entender, hermanos? ¿No? Es bueno estar dispuesto a hacer nuestras cosas en esta tierra, pero ¿cuánto valoramos la presencia de Jesús? ¿Cuánto hemos abierto nuestro corazón para darle su lugar a Dios en nuestra vida? ¿Cuál es la disposición que tenemos para estar en este culto, como decíamos al empezar, ¿no? ¿Solamente rutina? ¿Solamente, bueno, ya pues hay que estar ahí, sino para que no digan que no estoy? No se trata, hermanos, de venir a la reunión por las personas. Se trata de tener esta reunión por amor al Señor, porque amo al Señor, porque deseo al Señor, porque quiero escuchar su palabra, quiero fortalecerme, quiero alabarle. Hermanos, qué maravilloso. Y entonces
¿Qué dice la palabra aquí? La religión solamente trae celos y contención de espíritu, pero la convicción nos trae una vida de oración. Cuando hay una convicción, Dios nos da una vida de oración por las fallas, errores, defectos. Pedimos perdón al Señor, oramos por nuestros hermanos y vemos de repente algo está mal, oramos por ellos para que Dios los restaure, los bendiga, los ayude. Esa es una vida de convicción en el Señor. Todo eso se da cuando nosotros disponemos nuestro corazón a Dios, entendemos quién es Jesús y como dice aquí María, dice, ¿no? María, dice el versículo 2, tenía una hermana, el 39, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hay una alabanza que tal vez sacaron de este versículo, ¿no? A tus pies arde mi corazón, dice, ¿no? A tus pies entrego lo que soy. Hermanos, qué lindo poder estar a los pies del Señor. Qué lindo poder entender que de Él viene toda dádiva, todo don perfecto, toda bendición. Él es Jehová Jireh. Él nuestras necesidades suplirá, como dice la alabanza. Pero tenemos que fortalecernos en escuchar su palabra. María dice, oía su palabra. ¿Qué dice Dios de María? Acá dice, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Es importante esta palabrita, hermanos. María ha escogido. ¿Sabe? Es tu decisión, hermano, hermana. Es nuestra decisión. Tú escoges. Tú escoges. En Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel, pongo delante de ustedes la vida y el bien, la muerte y el mal. Las dos condiciones yo lo pongo y dice el Señor, pongo por testigo al cielo y la tierra, les pongo por testigo que les estoy haciendo ver que en el mundo solamente hay esas dos condiciones, la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿no? La vida, si ustedes escuchan mi palabra, abren su corazón a mi palabra y disponen su corazón a obedecer mi palabra. Y la muerte, si se apartan, si no me buscan, si se afanan. Hermanos, qué hermoso está escrito. Pero, ¿qué más dice ahí la palabra? Escoge pues la vida para que vivas. Es nuestra decisión, hermanos. Es cuánto estamos entendiendo, cuánto estamos valorando, cómo ha sido nuestro encuentro con Dios. Les decía, yo veía a este hermano que compartía la palabra de Dios con todos y yo decía, este hermano viene a perder el tiempo. Pero sabe, Dios utilizó a este hermano. Un día salió de su oficina porque yo con toda esa carnalidad, a veces me ponía a cantar coros porque sabía coros. He crecido en la iglesia escuchando coros y me ponía a cantar coros. Y salió de su oficina y se paró frente a mí y me dice, Pablo, ¿tú eres cristiano? Y yo así, todavía con mi cabeza así, sí, sí. ¿Sabe qué me dijo? Tú no pareces cristiano. Tú no pareces cristiano. La verdad que solamente era uno de boca. Dios lo utilizó, hermanos, a este hermano para hablar a mi corazón. Y eso fue que quedó grabado y comencé a decirle, Señor, yo quiero cambiar. Y yo quiero cambiar, yo debo cambiar, ayúdame a cambiar. Hasta que Dios obró en mi vida, gracias a Él. Entonces, a veces nosotros podemos decir que somos cristianos porque formamos parte de una iglesia, porque asisto, porque voy a misa, porque voy a tal sitio, porque voy a la iglesia evangélica, porque escucho y porque estoy dentro del culto también. Cuando no se trata de que estemos dentro de un culto, si no tenemos una devoción, una convicción de lo que estamos haciendo, si no entendemos quién es Jesús, hermano. Si hasta aquí estamos con vida y con salud, es por su misericordia, hermanos. Si hasta aquí nuestra vida está fallando y estamos siendo tal vez como Marta, pero seguimos con vida y salud, es por la misericordia de Dios, hermano. Si eres realmente un hijo de Dios, seguimos recibiendo esas bendiciones. Entonces meditemos en esto, hermanos. Meditemos, ¿no?
¿Qué es lo que estoy escogiendo, no? ¿Qué es lo que estoy escogiendo? ¿Qué he escogido? ¿He escogido seguir a Cristo o estoy solamente haciendo una vida religiosa, ¿no? Jesús viene a verte y viene a tu casa y ¿qué encuentra? Te encuentra como Marta, afanado, preocupado y diciéndole, Señor, toma asiento, espérame aquí, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Ahí siéntate porque yo estoy ocupado, no puedo atenderte. O estamos como María con un corazón dispuesto, abierto a escuchar su palabra, hermano, ¿no? ¿Cuál es tu condición? Si tu condición es como Marta, gloria al Señor, porque ahora estamos en ese tiempo maravilloso de la gracia. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, hermano. Y podemos decirle al Señor, Padre, perdóname. Perdóname, sé que hablo de ti, sé que creo en ti, pero no te estoy dando el lugar que tú te mereces. No estoy viviendo una vida que a ti te agrada. Tal vez las espinas no están dejando que tu palabra fructifique, porque eso es lo que dice la Biblia. La que cayó entre espinas, ¿no? Está afanada y en el engaño del mundo y las riquezas y no le da lugar a Dios, no le da lugar a esa palabra y esa palabra nunca va a fructificar mientras no entendemos, hermanos. Hay que sacarnos las espinas y hay que abrir nuestro corazón al Señor para fortalecernos en Él, para entender quién es Él. Podemos seguir viviendo, podemos disfrutar, reír de la familia, podemos preparar nuestros alimentos y preparar y hacer toda nuestra vida normal, pero qué lindo que nuestro corazón mantenga una firmeza de devoción con el Señor, hermanos. ¿Qué dice la Biblia? María ha escogido lo mejor. Que podamos ver nosotros qué cosa hemos escogido. Y que podamos decirle, Señor, aquí estoy. Tal vez escogí mal y estoy actuando mal. Tal vez digo que soy cristiano, pero no estoy demostrándote. No estoy demostrándote, hermanos. Porque el que escudriña nuestros corazones no es el hombre. Al hombre le podemos engañar. El que escudriña nuestros corazones es Dios. Fortalezcamos nuestra comunión con Dios. Dispongamos nuestro corazón a agradarle en todo, hermanos. Su venida está cerca. Este año ya termina. ¿Cómo estamos hasta aquí? Y Dios a través de su palabra nos enseña, nos redarguye. Y si tú y yo estamos siendo redarguidos en esta tarde, hermanos, qué bueno. Porque después que nos redarguye, nos corrige. Cambia tu manera de ver, cambia tu manera de pensar, acércate más a Dios, fortalécete más en Dios y nos da instrucciones. Lee mi palabra, búscame más, ¿no? Escudriña, ten más tiempo para orar. Qué hermosas instrucciones del Señor. Amén. Así, de esa manera, la palabra se convierte en una medicina para todo nuestro cuerpo, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, bendito, alabado sea tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este tiempo que dedicamos para ti, Señor. Te damos gracias también por tu palabra, Señor. Está escrita para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Con ella, Señor, nos redarguyes, nos corriges y nos instruyes, Padre. Gracias por la vida de Marta y de María. Gracias, Señor, porque tal vez tú estás mirando eso también en nosotros y estamos muchos actuando como Marta, Señor. Y tu palabra llega a nuestros corazones, pero las espinas, los afanes, las riquezas, Señor, nos distraen y no fructifica tu palabra en nosotros, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos, Señor, porque en vez de escoger algo, Señor, que sea de bienestar, Señor, de entender quién es Jesús, quién eres tú, Señor, escogemos el mundo, escogemos los afanes, escogemos, Señor, la amistad con el mundo y tu palabra dice, Señor, quien se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque decimos que te amamos, pero, Señor, con nuestra boca nada más y con nuestros hechos lo negamos. Perdónanos, Padre Santo.
Ayúdanos a entender quién eres tú. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos acudir a la sangre preciosa de tu Hijo amado, Señor, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, esa sangre preciosa nos limpia. Gracias, Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdóname, Padre Santo, perdona a tu iglesia, a mis hermanos, a mi hermana, Señor. Tú que estás ahí, hermano. Si entiendes, si Dios te redarguye por la palabra, solamente dile, Señor, perdóname, ayúdame a mejorar. Que cuando estés en mí, con tu presencia en mí, pueda tener una plena convicción, que no viva engañado por una religión de que soy cristiano, de que soy evangélico, pero no te estoy dando el lugar que tú te mereces, Padre. Perdónanos, perdóname, Señor. Como dice la alabanza, Padre, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Nos tomamos, Señor, de tu fidelidad, de tu misericordia. Y sentimos que somos perdonados, Padre, porque tú eres fiel a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos. Amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. El Señor le bendiga.